Solo me enteré de que mi hermana se estaba casando porque alguien más me etiquetó en las fotos. Eran las 6:43 a.m. y mis botas aún estaban húmedas por la reunión de información clasificada en el oeste de Maine. Acababa de volver a mi apartamento. En Boston, dejé caer mi bolsa encriptada sobre el piso de madera y encendí mi tableta personal, algo que casi nunca hacía. No esperaba nada. Nadie de mi vida real solía contactarme ahí. Y tal vez por eso el algoritmo pensó que me interesaría ver una foto de mi hermana con un vestido de encaje color crema, girando bajo unas luces colgantes junto a un hombre que no reconocí. Etiquetados: Emily Walsh y Matt Halpern. Un paso más cerca. Ella dijo que sí. Me quedé mirando la pantalla. Mis dedos flotaron sobre el pie de foto y luego seguí deslizando. Había una foto del anillo, otra de un grupo, sobre la colina de un viñedo. La sonrisa de Emily tan radiante como la luz detrás de ella. ¿Y yo? No estaba en ninguna. Claro que no. Ni siquiera sabía que estaba comprometida. Una risa amarga se me escapó, arañando mi garganta. No estaba sorprendida, solo aturdida, como cuando una cicatriz vuelve a doler años después de que debería haber sanado. Mi pulgar se quedó encima de los comentarios. Mi madre había dejado una fila de emojis de corazón. Mi padre había vuelto a publicar la imagen con un pie de foto sobre la alegría, el legado y la familia. La misma familia que no me había mandado ni un mensaje, ni un correo, ni una llamada, ni siquiera una advertencia de cortesía. No hablaba con Emily desde hacía más de un año. No desde que le mandé un mensaje de cumpleaños que nunca respondió. Ella se había ido desvaneciendo poco a poco, como una imagen que bajas el brillo en la pantalla pero nunca borras del todo. Pero esto era otra cosa. Dejé la tableta boca abajo sobre la encimera de la cocina y fui a lavarme las manos. Costumbre, quitarme polvo, aceite, cualquier rastro de que había pasado las últimas 36 horas rodeada de equipo militar. Mi reflejo en el espejo aún mostraba el cansancio. Sin maquillaje, el cabello recogido en una trenza apretada. Parecía más una soldado que una hermana. El golpe en la puerta fue suave. Me sequé las manos con una toalla y la abrí para encontrar al mensajero ya alejándose, con un sobre blanco delgado en el suelo. Lo recogí. El papel era caro, grueso, color crema, con borde plateado. Mi corazón se aceleró y luego volvió a caer al ver cómo estaba dirigido. La familia Walsh. Ni Claire, ni siquiera señora Claire Walsh, solo un bulto colectivo. Dentro, la invitación estaba bellamente impresa en cursiva en relieve. Emily y Matt tienen el honor de invitarle a su celebración de boda en la finca Elms, Catskills, Nueva York, 4 de noviembre de 2023. Sin nota personal, sin tarjeta de confirmación, solo un código QR para escanear si planeaba asistir. Me quedé mirándola, preguntándome si alguien simplemente había añadido mi nombre a última hora para complacer a un pariente lejano que preguntó por mí. No me sorprendería. La tableta vibró. Un mensaje de mi madre. Si vienes, por favor usa beige o gris. Nada llamativo. Sin un hola, sin un me alegra que hayas recibido la invitación. Solo una advertencia de código de vestimenta, como si fuera una invitada impredecible en la fiesta de otra persona. Me recosté contra la isla de la cocina, dejando que la luz temprana se filtrara por las persianas. El silencio en la habitación se sentía más pesado de lo normal. Afuera cantaban algunos pájaros, y en algún lugar más abajo un camión de reparto gruñía, pero aquí dentro estaba demasiado quieto. Abrí el refrigerador, saqué la última botella de tónica de flor de saúco que quedaba de una operación de reconocimiento del mes pasado y serví un vaso. El frío amargo cubrió mi lengua. Sabía a olvido. La tableta volvió a vibrar, esta vez una llamada de voz. Claire. Era Tasha, una vieja amiga de la academia que ahora trabajaba para una firma privada de inteligencia en DC. Su voz crujía, con estática. ¿Lo viste? ¿Las fotos? Dije con tono plano. Sí. ¿Estás bien? No respondí de inmediato. Ella sabía que era mejor no insistir. No vas a ir, ¿verdad? Añadió. Miré el sobre todavía sobre la encimera. No lo sé, dije. Creo que tengo que ir. Hubo una pausa en la línea. ¿Por qué? Porque me borraron, respondí. Y ahora están haciendo una fiesta sin siquiera comprobar si sigo viva. Colgué. Más tarde, sentada en el borde de mi cama,
con la bolsa abierta a mi lado. Tomé la invitación otra vez. La sostuve sobre el cubo de basura, los dedos listos. La voz de mi madre resonó en mi cabeza, baja y fría. No vengas a menos que estés lista para comportarte como una invitada, no como una molestia. Exhalé lentamente. Luego, sin saber por qué, doblé la invitación con cuidado y la deslicé en el bolsillo delantero de mi bolsa. No les debía mi presencia, ni mucho menos mi cordialidad, pero tal vez me debía algo a mí misma. La banda segura en mi muñeca palpitó una vez. Apenas un temblor. La toqué 2 veces. La pantalla encriptada se iluminó con una sola línea, de texto. Si todavía te importa, Emily, preséntate. Alguien más ya lo ha hecho. Llegué temprano. Nadie lo notó. El viaje hasta la finca Elms había tomado poco más de 4 horas. Salí antes del amanecer. Mi bolsa iba en el asiento trasero, de un auto rentado con placas de Maryland. El camino se extendía entre árboles carmesí y crestas cubiertas de niebla, adentrándose en el corazón del estado de Nueva York, como una postal demasiado perfecta para ser real. Pero la belleza no calmaba los nervios. Mi agarre en el volante no se aflojó hasta que entré al camino de grava frente a las puertas de hierro de la finca. El lugar era exactamente lo que mi madre elegiría. Grande sin ser ostentoso, elegancia de vieja riqueza bañada en oro otoñal. La hiedra trepaba por las columnas de piedra y el personal, con chalecos negros impecables, recibía a los invitados con calidez ensayada. Me quedé sentada en el auto un momento antes de bajar, observando a mujeres con vestidos de cóctel discretos reír junto a hombres en trajes hechos a medida, ya con sus tarjetas de nombre prendidas en la solapa. Entré por el vestíbulo lateral. La mesa de registro estaba bajo una lámpara de cristal, donde 2 jóvenes con auriculares y bailarinas tecleaban rápido en iPads plateados. Un cartel brillante sobre mi cabeza decía: Boda Walsh Halpern. Bienvenidos, invitados. Me acerqué en silencio, con pasos medidos. ¿Nombre?, preguntó una de ellas sin mirarme. Claire Walsh. Sus manos se detuvieron sobre la pantalla. Deslizó, volvió a deslizar, y luego frunció el ceño. No veo a ninguna Claire Walsh, dijo mirando de reojo a su compañera. ¿Es de la familia Halpern? Negué una sola vez. Soy la hermana de la novia. Hubo un momento de pausa y entonces algo se encendió en sus ojos. ¿Vergüenza? ¿O tal vez reconocimiento por el nombre? Tecleó de nuevo, más rápido esta vez. Por favor, espere un momento. En segundos apareció una supervisora. No hizo ninguna pregunta. Solo me dio una sonrisa ensayada y señaló hacia el ala más lejana del lugar. Por aquí, señorita Walsh, hemos preparado un lugar para usted. Sin explicación, sin disculpa, solo una redirección eficiente. El salón principal aún no estaba abierto, pero el vestíbulo afuera bullía de invitados bebiendo champaña, admirando arreglos florales, posando para fotos frente a una pared cuidadosamente decorada con momentos familiares enmarcados. Ninguna de esas fotos me incluía. Me guiaron más allá del área principal de recepción hasta un pequeño rincón forrado con sillas tapizadas en tonos neutros. Un cartel plegable lo marcaba como asientos adicionales. No reconocía a nadie en la fila, excepto a una tía lejana que no veía desde que tenía 12 años. Mi asiento estaba junto a la salida, lo bastante cerca para oír la música, pero lo suficientemente apartado para que nadie tropezara con mi presencia. La empleada que me llevó me entregó un programa delgado y luego desapareció. Me senté, acomodé el dobladillo de mi chaqueta gris pizarra, discreta como me lo habían pedido, y miré la sala en la que no estaba destinada a encajar. Helen Walsh. Mi madre entró 15 minutos después, rodeada por 2 mujeres de su club de bridge. Llevaba el cabello recogido en un moño francés, un conjunto color crema y perlas. Me miró como si no me viera, hasta que un destello de reconocimiento suavizó su expresión en algo que podría pasar por una sonrisa. Claire, dijo, acercándose. ¿Viniste? Sí. ¿Te ves? Hizo una pausa. Bien. Gracias por vestir. Apropiadamente. No hubo abrazo, solo una inspección, como si evaluara si mi presencia arruinaría las fotos. Mi padre llegó después, hablando con uno de los padrinos. Me vio a mitad de frase. Se detuvo brevemente, me dio un único asentimiento y siguió conversando, como si yo fuera un mueble que había tenido que rodear. Desvié la mirada hacia la multitud. Parientes lejanos llenaban el espacio, con copas,
de prosecco en la mano, riendo demasiado fuerte. Cada tanto, alguien me miraba y luego apartaba la vista, sin el valor para cruzar el puente de años y rumores. Emily apareció 10 minutos más tarde envuelta en seda marfil y maquillaje suave. Estaba radiante, el tipo de novia que las revistas adoran. Pasó frente a mi fila acompañada por sus damas de honor, riendo por algo que una de ellas dijo. Sus ojos recorrieron el espacio. Se detuvieron cerca de mí, pero no se quedaron. No me saludó, no frenó el paso, ni siquiera hizo un gesto. Era como si yo no estuviera ahí. Doblé el programa, pasé mis dedos por el borde y observé cómo flotaba hacia las primeras filas, donde se sentaba la verdadera familia. Su silla era dorada, centrada, iluminada por un haz de luz perfecto. La mía crujía bajo mi peso, empujada contra la salida de emergencia. Recordé algo que mi padre dijo una vez en una gala benéfica. La familia no es sobre sentimientos, es sobre apariencias. No le estaba hablando a mí, pero tal vez nunca lo hacía. Un aplauso recorrió la sala cuando el oficiante subió a la plataforma. Aplaudí 2 veces y paré. Mis manos quedaron quietas y frías sobre mi regazo. La música creció. La multitud se inclinó hacia adelante. Yo no. Recorrí las filas con la mirada. En algún punto intermedio, un hombre con traje gris tenue estaba sentado con un codo apoyado en la rodilla. No aplaudía. No sonreía. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se cruzaron. Hubo un destello, como si hubiera visto un fantasma o reconocido algo que no debía. Luego desvió la vista, y así, de golpe, desapareció entre la multitud. El enemigo no siempre lleva máscara. A veces sirve aperitivos. Un camarero pasó junto a mí con una bandeja de galletas de romero cubiertas de queso suave y rodajas de pera. Observé su andar. Ni apresurado ni relajado, medido. Llevaba el mismo uniforme negro que los demás, los mismos zapatos lustrados y guantes blancos. Pero su puño izquierdo tenía un pliegue leve, apenas perceptible, y la placa de identificación en su chaleco mostraba un apellido que no coincidía con ninguno de los que había escuchado del personal durante el registro. La mayoría no lo habría notado. Yo no era la mayoría. La recepción de cócteles no llevaba ni 20 minutos, y ya algo en el ambiente vibraba de forma extraña. Las risas alrededor sonaban demasiado ensayadas. La colocación de los centros de mesa florales, demasiado simétrica. El sistema de luces LED parpadeó 2 veces y luego se mantuvo fijo. Eso no era ambiente. Eso era una señal. Escaneé el perímetro. Techos altos, lámparas de bronce, cortinas de terciopelo medio abiertas dejando ver hileras de arces encendidos, por fuera. Música suave flotaba desde un cuarteto de cuerdas en la esquina. El aire olía a nuez moscada y azúcar quemada. Encanto otoñal cubriendo geometría de vigilancia de alto nivel. Fue entonces cuando lo vi. Thomas Adler, recostado contra una alta columna de mármol, junto a la barra del perímetro. El cabello un tono más oscuro que la última vez que lo recordaba. Traje impecable. Corbata suelta lo justo para parecer indiferente. Sostenía un vaso bajo con líquido ámbar y no bebía de él. Nuestras miradas se cruzaron por menos de medio segundo. Luego se giró y se alejó justo cuando otro camarero pasó entre nosotros. Lo seguí cerca de la chimenea. Se detuvo junto a la mesa de quesos y frutas. Tomó un higo y sin mirarme, dijo: «Sigues siendo tú bajo esa trenza, ¿verdad?» No respondí. Él mordió el higo, masticó una vez y siguió. Hay señales cruzadas por todas partes. La cabina de audio y video fue manipulada. ¿Por quién? Por alguien que sabe el lenguaje. Encontré un cable falso que envía el audio a través de un filtro proxy. Los puntos de conexión no son locales. Sentí un pulso en el pecho. No era pánico. No era adrenalina. Era foco. ¿Viste quién lo instaló? Aún no, respondió, girándose por fin para mirarme. Pero vas a verlo. Mis dedos se cerraron alrededor del escáner delgado que llevaba en mi bolso de mano. Me moví hacia el soporte portátil de micrófono junto al escenario principal, donde un técnico alto con polo gris ajustaba los niveles de sonido. Un camarero se le acercó, le entregó una memoria USB y luego desapareció hacia el pasillo de la cocina. Caminé despacio, sincronizando cada paso con el ritmo de la sala. Parejas charlaban, copas tintineaban. El cuarteto empezó una nueva pieza,
Debussy, si tenía que adivinar. Nadie me miraba. Llegué hasta la unidad del micrófono y presioné mi pulgar contra el costado de mi bolso. La solapa se abrió con un clic silencioso. Dentro, un escáner negro mate, no más grande que un tubo de lápiz labial. Apunté el escáner hacia la parte trasera del soporte del micrófono y toqué 2 veces. Un destello silencioso recorrió los componentes. El dispositivo vibró levemente. Los destellos verdes se tornaron rojos. No era tecnología de hotel. Esta señal rebotaba en frecuencias que no veía desde la entrega en Cypress. La firma de encriptación imitaba un sistema de retransmisión de voz del Departamento de Defensa, pero de forma torpe. Alguien quería que pareciera oficial, sin que pudiera rastrearse. Guardé el escáner. Thomas volvió a aparecer a mi lado. No están transmitiendo, están recibiendo. ¿Cuál es el mensaje? Sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. El flujo mostraba una cadena de símbolos y texto codificado, superpuestos a un temporizador en cuenta regresiva. Mensaje Q interceptado hace 10 minutos, dijo, manteniendo la pantalla firme. Entonces el texto cambió. Mr. quiere confirmación antes de las 16:00 horas. 3 letras. Mr. Mi pulso se volvió lento. No por miedo, sino por memoria. Marcus Reed. No veía ese nombre desde hacía 4 años. No desde Black Horizon. No desde que lo vi salir de una sala de interrogatorio seguro mientras yo quedaba, encerrada adentro, degradada y con la orden de desaparecer por el bien de la agencia. Ese desgraciado estaba aquí o mirando desde donde todavía movía los hilos. Reed no aparecía a menos que estuviera orquestando algo. Y si esta era su operación, la boda no era más que una fachada. Miré alrededor. De repente, cada camarero era sospechoso. Cada jarrón de flores podía ocultar un sensor. Cada invitado podía ser más de lo que parecía. Esto no tiene que ver con Emily, murmuré. Nunca lo tuvo. Thomas metió la mano en el bolsillo interior y sacó una pequeña caja de terciopelo, discreta, del tipo que podría contener un alfiler de solapa o unos gemelos. Me la puso en la mano. Autoridad temporal restablecida, dijo en voz baja. Usted decide, mayor general. Incluso la seda puede ocultar traición. La suite nupcial estaba demasiado silenciosa. Velas parpadeaban en apliques ornamentados a lo largo de las paredes, liberando un aroma a palo de rosa y vainilla. Algo de tela. Se agitaba cerca del tocador, pero por lo demás el silencio era absoluto. Sin pasos, sin charlas, solo la atención de alguien que está sola, pero no en paz. Emily estaba frente a un espejo de cuerpo entero, medio girada, inspeccionando su reflejo en un vestido que parecía tejido con luz de luna. Capas de seda color crema flotaban a su alrededor como neblina. El velo aún no estaba colocado. Sus manos, firmes a la distancia, temblaban ligeramente mientras ajustaba un tirante. Cerré la puerta detrás de mí sin tocar. El clic del pestillo sonó como el amartillar de un arma. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. La sorpresa se encendió y luego se apagó. «No se supone que estés aquí», dijo, girándose lentamente. «Tampoco se supone que transmitas información clasificada a través de tu vestido», repliqué. Su boca se abrió, luego se cerró. Una docena de expresiones cruzaron su rostro. Confusión, indignación, negación. Pero una emoción sobresalió, la más fuerte: miedo. Avancé despacio, con pasos calculados. «¿Dónde está?» «No sé de qué hablas». «No», dije sin suavidad. «Ya rastreé la señal», vaciló. Y por un momento dejó de ser una novia para volver a ser mi hermana. Hombros encorvados, ojos abiertos como cuando de niña se despertaba de pesadillas y se colaba en mi habitación. «¿Crees que haría algo así a propósito?» «Creo que te han usado». Emily tragó saliva. Su voz bajó. «Alguien me dio este vestido a través del diseñador. Dijo que era un regalo, exclusivo, hecho a medida. Era hermoso. No pensé en cuestionarlo. Me puse a su lado, cuidando no tocar la seda». «¿Quién organizó lo del diseñador?» «Un donante, con el que trabaja la firma de Matt. Dijo que era parte de un paquete de patrocinio para la boda. Yo solo...» Se detuvo. «Solo lo aceptaste». Sus hombros se hundieron. «No me hagas sentir peor de lo que ya me siento». La miré a los ojos en el espejo. «Entonces déjame ver el dobladillo». «No». Sus manos volaron hacia los bordes del vestido. «Es mi boda, Claire. No me importa para qué agencia crees que todavía trabajas».
No estoy aquí como agente. Exacto, soltó con un chasquido. Ya no eres nada. Las palabras llevaron el peso que ella quería, pero no cortaron. No esta vez. Esperé. No dije nada. Dejé que el silencio se estirara, hasta que su furia se quedó sin aire. Entonces, con un hilo de voz dijo, «Hay algo mal con él, ¿verdad?» Sí, vaciló. Luego retrocedió despacio, levantando el borde de la cola y tendiéndomelo. Me arrodillé, con dedos precisos, apartando capas de tul hasta llegar a la costura interior. Allí, cosido en el forro con hilo metálico y oculto tras un pliegue diseñado para moverse con la tela, había un transmisor del tamaño de una tachuela, de uso militar, encriptado, del tipo usado para recolección pasiva de datos en indumentaria de campo. Saqué mi escáner y lo acerqué. Un pulso tenue. Activo. Emily se dejó caer en el otomán de terciopelo, con la cabeza entre las manos. «No te lo dije porque pensé que arruinarías todo», dijo, con la voz temblando como siempre. Me incorporé, con el transmisor entre los dedos brillando como una joya enferma bajo la luz de las velas. «No, Emily. Estoy aquí para salvarlo otra vez». Nadie se levantó por mí hasta que un hombre lo hizo. La música creció cuando las puertas dobles se abrieron. Permanecí sentada en la última fila, con el borde frío del banco presionando mi espalda. La luz de las velas se reflejaba sobre el mármol pulido, lanzando destellos dorados a lo largo del pasillo. Los invitados se inclinaban hacia adelante con reverencia ensayada, smartphones medio ocultos tras programas florales. Era el tipo de boda diseñada para revistas brillantes y envidias susurradas. Simetría perfecta, elegancia cuidada, ilusión impecable. Emily entró al compás de un coro de cuerdas, del brazo de mi padre. Su vestido se arrastraba detrás en una estela de seda, radiante y limpio. Limpio ahora de la amenaza que antes llevaba. No me miró, y él tampoco. Helen se puso de pie al verlos pasar, su rostro una pintura de triunfo contenido. Los invitados siguieron. Yo no. Desde mi punto de vista, cerca del pasillo, podía verlo todo. Las mandíbulas tensas, las expresiones hinchadas de orgullo, el brillo de las copas de champán alzadas con una sutil anticipación. Y detrás de todo, acurrucado en la segunda fila de la sección VIP, estaba un hombre al que no había visto en 4 años. Marcus Reed. Su cabello era ahora más corto, salpicado de canas, su postura relajada, pero los ojos alerta. Un depredador vestido de seda. No miró hacia mí. No lo necesitaba. Sabía que yo lo había visto. El oficiante se acercó al podio, voz cálida, ensayada. Antes de comenzar esta unión, queremos tomar un momento para reconocer a quienes han servido. Si hay veteranos en Minute and Stage Damage, la sala que deseen ponerse de pie en honor a esta ceremonia pueden hacerlo ahora. Una pausa. Luego, desde 3 filas más adelante, una sola figura se levantó. Thomas. Su traje estaba impecable. La corbata, lo suficientemente aflojada como para parecer civil. Pero cuando se giró lentamente, con deliberación, sus ojos se fijaron en No me sino Mick. Los míos y la sala cambió. Los murmullos murieron. La música se suavizó. Una corriente recorrió el aire como un hilo invisible tensándose. Levantó la mano, los dedos en la frente, saludo militar completo. Y entonces, como si fuera una señal, habló. No en voz alta, no con jactancia. Mayor General Claire Walsh. Señora. Se me cortó la respiración, no por sorpresa, sino por el peso de aquello. El eco de silencio que siguió fue más fuerte que cualquier rugido. Cabezas giraron, teléfonos cayeron. Alguien jadeó. El oficiante parpadeó a mitad de frase. Las cámaras se giraron hacia mí como depredadores oliendo sangre, pero encontraron acero en su lugar. El rostro de mi madre se torció, no en confusión, sino en reconocimiento, como si un cajón cerrado en su memoria finalmente se hubiera abierto. Mi padre parecía como si le hubieran dado una bofetada. La expresión de Emily, ahí estaba, por fin, me miraba. No a través de mí, a mí. Me levanté. No lentamente, no con cautela. Dejé que el silencio se estirara mientras daba un paso hacia el pasillo. Mis botas sonaban como truenos sobre el mármol. Cada una sentencia del pasado. Los ojos de Reed finalmente encontraron los míos. Fríos, calculadores. No rompí el contacto.
Esto no ha terminado, Marcus. Dije con voz clara como el cristal. Apenas comienza. Enterraron la historia, pero no las cicatrices. El salón, privado detrás de la sala de ceremonias, estaba tenuemente iluminado. Sus paredes, cubiertas con retratos sepia de ancestros que nunca conocí, hombres severos con sombreros de copa, mujeres con cuellos de encaje y miradas lejanas. La habitación era a prueba de sonido. En algún lugar, más allá de sus muros acolchados, sonaba música orquestal para una boda de la que ya no me consideraba parte. Me senté en un sillón de orejas de cuero, mirando la caja de terciopelo que Thomas me había entregado antes. Permanecía cerrada sobre la mesa, junto a una copa de champán intacta. El aire olía a madera antigua, flores y algo metálico debajo de todo. Sangre vieja en las tuberías, quizá, o el peso férreo de la memoria. Dejé que mis dedos rozaran la caja una vez, luego dos, antes de finalmente abrirla. El metal seguía allí, real, sólido, con bordes carmesí, plata bruñida sobre un estallido de líneas que se cruzaban. Una vez lo rechacé. Siria, 2016. La tormenta de arena golpeó más fuerte de lo pronosticado. Visibilidad reducida a 1 metro. Estática ahogando las comunicaciones. Varios aliados atrapados entre hormigón fracturado y varillas retorcidas. Ni siquiera se suponía que estuviéramos en ese cuadrante. Nuestra inteligencia lo había marcado como despejado. No lo estaba. Thomas había recibido metralla en la pierna. Otros dos estaban enterrados bajo los escombros, los pulmones llenándose de polvo. Yo tenía 28 años y apenas 3 meses al mando en el campo. Reed estaba en la furgoneta de operaciones, ladrando órdenes por un enlace distorsionado que se cortaba cada 3 sílabas. Recuerdo que grité por el micrófono. Ruta de evacuación al este. Han puesto una segunda trampa cerca de la entrada de la mezquita. La voz de Reed volvió. Mantén el perímetro. No se mueve nadie hasta que el segundo barrido con dron confirme la zona despejada. No tengo tiempo para eso, repliqué. Estamos perdiendo luz y sangre. Corté la transmisión y conduje yo misma al equipo. Tomó 12 minutos. 5 de 1700. Ellos arrastrando a Thomas por un cráter que no existía 30 segundos antes. Su sangre empapó mis guantes. Apenas lo logramos. No escuché otra palabra de Reed en las siguientes 48 horas, hasta que salió el informe. Culparon el fracaso a una desviación no autorizada. Mi maniobra fue etiquetada como improvisación de campo temeraria. El archivo fue limpiado. Mi condecoración enterrada. El registro oficial decía que la evacuación había sido coordinada por canales alternos, no por mí. Me dieron a elegir: desaparecer en silencio con un acuerdo de confidencialidad o enfrentar un tribunal disciplinario por insubordinación bajo fuego. Tomé la pluma, firmé, me doblé dentro de una caja etiquetada como «No es necesario abrir». Reed recibió un ascenso 3 semanas después. Me ofrecieron una medalla por moral. Algo simbólico, una réplica para mi estantería. La rechacé. No necesitaba símbolos. Necesitaba que la verdad me sobreviviera. Y sin embargo, ahí estaba, 6 años después, mirando la verdadera. La que decían que se había perdido en una auditoría. Mis dedos se cerraron. Thomas golpeó. Una vez la puerta, luego entró. No dijo nada, solo asintió y me entregó un teléfono. La pantalla negra se iluminó con líneas de código en cascada, metadatos extraídos del transmisor que habíamos sacado del vestido de Emily. Escaneé las secuencias. Firmas hexadecimales, registros de tiempos cifrados, destinos de transmisión. Y entonces lo vi. Vanguard Backup.exe, programado para eliminación 22, Free 0 EST, nodo Red House. Red House. Uno de los archivos seguros restantes, enterrado fuera de red, hasta que alguien decidió encender la mecha. Desplacé hasta el final del archivo de metadatos. La clave de autorización del remitente terminaba en 3 dígitos que no veía desde hacía años. MR09. Reed. No solo estaba asistiendo a esta boda, la estaba usando, coordinando un borrado total de todo lo relacionado con Vanguard. Cada registro, cada archivo de comunicaciones, cada segundo de verdad. Desde Black Horizon hasta hoy. Me puse de pie demasiado rápido. La visión se me redujo a puntos diminutos. Si tenía éxito esta noche, no existiría registro alguno de lo que yo había hecho, o de lo que él había hecho. No solo a mí, a todos nosotros. Me dirigí hacia la puerta,
la adrenalina latiendo justo bajo la piel. Entonces escuché un susurro en el pasillo. No eres el único fantasma en esta boda. No todos los brindis son inofensivos. La terraza ajardinada detrás de la finca Elm brillaba bajo redes de luces colgantes entre los árboles como venas de luciérnagas. Un jazz suave flotaba desde un sistema de sonido invisible, lo bastante relajado para adormecer a los desprevenidos. Las mesas habían sido despejadas, las copas rellenadas, y en algún lugar del interior, una organizadora de bodas revisaba su portapapeles por cuarta vez en 10 minutos. Thomas estaba cerca de un emparrado, fingiendo beber. Yo estaba a 3 pasos, detrás de él, mis ojos fijos en el micrófono ceremonial colocado con cuidado en la cabecera de la larga mesa exterior. Una sola rosa roja descansaba junto a él. ¿Simetría estética o colocación estratégica? Aprendí hace mucho a no asumir inocencia en las cosas hermosas. El micrófono había sido movido desde la ceremonia, ahora más cerca, cableado de forma diferente. El escáner de frecuencias dentro de mi bolso de mano zumbaba con un feedback bajo y constante. Oculto en su núcleo había un transmisor disfrazado, casi indistinguible de los componentes inalámbricos comunes. Puse el escáner en modo pasivo y esperé. Emily estaba bajo el arco, copa de vino en alto, el velo levantado por primera vez en todo el día. Su nuevo esposo estaba detrás de ella, sonriendo como un hombre orgulloso de su adquisición. «Solo quiero decir», comenzó ella, su voz amplificada suavemente por el micrófono, «que el amor real te sorprende. No siempre está planeado. Se te mete de repente y se ancla donde menos lo esperas». Risas educadas, tintineo de copas. No escuché el resto porque justo entonces el escáner vibró, breve y agudo. Un paquete de datos comprimido en 3 segundos, en banda estrecha, dirigido, a un punto final que no había visto en una década. Toqué la interfaz. La señal se registró a mi lado. La voz de Thomas fue baja pero afilada. «Dime que no fue lo que creo que fue». Lo fue. Presioné más a fondo. Los metadatos se procesaban. Más rápido ahora con mi algoritmo cargado. Capa por capa. La estructura se revelaba. Firmas de codificación familiares. Etiquetas de comando de operaciones archivadas, pero distorsionadas, como si alguien hubiera tomado los registros originales de Vanguard y los hubiera pasado por una licuadora de ambigüedad legal y marcas de tiempo falsificadas. Deslicé para aislar el bloque central de contenido. Directiva 19A. Oficial CW. Intervención no autorizada, incumplimiento de confirmación del protocolo de evacuación secundaria, anulación de la cadena de mando. Resultado: riesgo de exposición civil. «Jesús», murmuró Thomas. «Te están incriminando». «Lo están reescribiendo», dije, en tiempo real. La transmisión había salido a través de un relé pasivo, inofensivo para un oído no entrenado, pero bajo la superficie estaba empujando una narrativa, alimentando una versión de la historia diseñada para borrarme de la existencia. «¿Dónde aterrizó?», pregunté. Él dudó. «El rastreo rebota en 3 proxies, nodos finales, políticos, un paquete registrado bajo la iniciativa ARC. Ese nombre me heló la sangre». Grayson. Thomas asintió una vez. «Sus huellas están por todas partes. Quiere enterrar tu legado y dejar el suyo grabado. Y si esta reescritura se mantiene, lo conseguirá». El jazz cambió a un tempo más animado. Miré a Emily, que ahora reía junto a un grupo de damas de honor, con la copa de champán casi vacía. Se veía contenta. O quizás solo entrenada, como yo solía verme cuando daba informes en zonas de guerra y lo llamaba martes. Volví a mirar el micrófono, esa pequeña rejilla negra que había llevado una bala a través de mi pasado y la había vestido de amabilidad. Pasos detrás de mí, software cuidadoso. Me giré justo cuando Emily se acercaba, sin velo, sin champán. Su voz fue baja. «¿Por qué estás husmeando en mi boda? Algunos secretos están cosidos, otros sellados con puntadas. El vestidor de la novia estaba casi oscuro, iluminado solo por el pálido reflejo de la luz del pasillo filtrándose bajo la puerta. Las velas se habían consumido hacía rato. Brochas de maquillaje estaban esparcidas sobre el tocador como armas abandonadas después de un asedio fallido. El vestido de novia colgaba de un maniquí de madera en la esquina, ahora flácido, su belleza caída y abandonada. Cerré la puerta. Detrás de mí con un clic suave y crucé hasta el maniquí. El vestido se erguía como un fantasma, su dobladillo rozando el suelo. Me agaché.
Saqué un par de guantes del bolsillo de mi blazer y me los puse. Cada centímetro de seda estaba cosido a la perfección, pero eran las imperfecciones las que buscaba. Las líneas de costura que se fruncían levemente en la cadera, el hilo demasiado tenso bajo el encaje. Saqué un bisturí de mi bolso, un corte, afilado y preciso a lo largo del forro interior, reveló un fino sobre de muselina cosido bajo una capa falsa. Lo retiré lentamente, exponiendo un pequeño paquete del tamaño de una moneda, cosido quirúrgicamente. Carcasa lisa, sin logotipo, solo 3 diminutos remaches y el leve zumbido de carga residual. Modelo de recolección de datos de grado, OTAN. Mapeo térmico, rastreo de movimiento y, peor aún, retransmisión pasiva. Había estado transmitiendo todo lo que Emily hacía, cada paso, cada palabra, cada momento, en una ráfaga de señal incrustada en el audio de la ceremonia. El micrófono no había sido solo una transmisión única, era parte de un bucle. Saqué mi descifrador, desplegué un cable y conecté el paquete al lector. La luz verde parpadeó una vez, luego roja, luego verde otra vez. Los datos comenzaron a salir en finas líneas negras, encabezados de metadatos, registros de origen, integridad de señal, todo marcado con protocolos de ofuscación. Y luego, enterrado profundamente en el campo de firma como una tarjeta de presentación digital, apareció una cadena en código hex, MRC04FGR. No solo hacía referencia a él, estaba firmado por él. Esto no era una operación antigua reciclada. Era actual, en vivo, y lo habían cosido dentro del vestido de boda de mi hermana como un arma disfrazada de adorno. Claire, me giré, aún agachada, con el bisturí en una mano y el descifrador en la otra. Emily estaba en la puerta. Su cabello, suelto, el maquillaje un poco corrido. Sus ojos fueron del vestido al forro rasgado, y luego a mí. ¿Qué estás haciendo? Su voz se quebró. Terminando lo que otra persona empezó, dije, incorporándome lentamente. Estás destrozando mi vestido de boda. Nunca fue solo un vestido. Ella dio un paso más cerca, la incredulidad transformándose en furia. Siempre arruinas las cosas. Siempre. Cada vez que bajo la guardia apareces con esa cara, como si yo fuera una idiota que necesita que la salves. No respondí. Solo una vez, continuó, alzando la voz. Solo una vez, quería algo que no fuera sobre ti. Ni tu trabajo, ni tus secretos, ni tu culpa. Esto no se trata de culpa. Su respiración se agitó. Yo no puse esto aquí. Dije levantando el paquete. Ellos lo hicieron, y te usaron para llevarlo. Su mirada cayó sobre el objeto en mi mano, luego sobre el desgarro en la tela. Dio un paso atrás, chocando con el borde del tocador. Me usaron, susurró, porque sabían que yo estaría aquí. Se dejó caer sobre el banco de terciopelo. La pelea se drenó de su postura. Lo sentía, dijo. Al llevarlo puesto, sentía que me observaban. Le dije a Matt que algo no estaba bien. Se rió. Dijo que solo estaba estresada. Tenías razón. Un silencio se extendió entre nosotras. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Levanté el descifrador, observando cómo se procesaba la última línea de código. Apareció una nueva marca de tiempo. Cuenta regresiva en vivo. Estaban preparando otra transferencia. Presioné mi auricular. ¿Tomas? ¿Me copias? Un zumbido tenue. Copio. Esto lo confirma. Reed está trabajando con Grayson. Van a mover los datos reales esta noche. El discurso era hermoso. La traición, mejor guionizada. El gran salón de baile brillaba bajo 1000 reflejos de llamas de velas. Las arañas de cristal se atenuaban a un dorado suave que convertía cada sonrisa en algo pulido. Los aplausos rodaban por la sala como un trueno orquestado y las copas de champán tintineaban en una aprobación perfectamente sincronizada. El aire vibraba con calidez posterior. Vino dulce, perfumado, lo bastante pesado como para adormecer la sospecha. Reed estaba en el centro de todo, alzando su copa. Quiero proponer un brindis, dijo con una voz suave como terciopelo. No, solo a la feliz pareja, aunque merecen todas las bendiciones, sino a las personas que los criaron. La familia Walsh. Un nombre que significa lealtad, honor, fuerza tranquila. Más aplausos. Helen se secó los ojos, visiblemente conmovida.
Arthur asintió con gravedad patriarcal. Emily miró hacia sus manos, insegura. Y por último, continuó Reed, paseando la mirada por la sala. A aquellos que sirven sin reconocimiento, los guardianes en las sombras, que algún día merezcamos su silencio. La última frase sonaba a poesía, media verdad envuelta en reverencia. La sala estalló en aplausos. Yo ya me estaba moviendo. Thomas me dio la señal desde el otro extremo del salón. Un movimiento de muñeca, un pulso desde el control remoto oculto en su chaqueta. Habíamos secuestrado la señal de audio y video 30 segundos antes de que Reed subiera al escenario. Todo lo que tenía que hacer era activarlo. Metí la mano en mi bolso de mano, toqué el transmisor una vez. La sala se oscureció. Un murmullo de asombro se esparció por el salón cuando la proyección de fotos de la boda se apagó. La pantalla parpadeó 1, 2 veces, y luego se iluminó con código en blanco y negro sobre una firma familiar. Vanguard Backup.exe Origin. Fred House Signer. MRC 04FGR. Un murmullo recorrió la multitud. Entonces el audio se activó. Mi voz, tomada de la reproducción del descifrador. Van a mover los datos reales esta noche. Silencio. La copa de Reed bajó. ¿Quién hizo esto? Susurró alguien. Entonces él se giró, con un asombro perfecto en su rostro. ¿Qué es esto?, preguntó acercándose a la pantalla. Esto no es parte del programa. Su actuación era impecable. Alguien ha hackeado el sistema, continuó, con el tono justo de alarma. Esto es material clasificado. Podría poner vidas en peligro, como la mía, dije en voz alta, avanzando hacia el centro. Todas las miradas se clavaron en mí. Esto es lo que enterraron, lo que intentaron borrar. Y usaron a esta familia, a mi familia, como escudo. 1 docena de cámaras se giraron, teléfonos en alto. Podía ver cómo la confusión empezaba a convertirse en preguntas. Entonces Reed sacó su verdadera carta. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una carpeta de cuero delgada. Lo siento todos, dijo con voz grave, pero esto es exactamente lo que temíamos. Le entregó la carpeta a la seguridad del lugar. Una orden federal de cese y detención. Accedió. A archivos sellados a través de un canal privado conectado a un nodo comprometido. Tenemos motivos para... Ellos intentaron borrarme. Yo digitalicé la verdad. El sótano de la mansión Elms no aparecía en ninguno de los planos entregados al personal o a los proveedores. Estaba bajo el ala este, detrás de un panel de servicio que no se había abierto en una década. Bajaba por una escalera metálica, cubierta de polvo y cables oxidados. El pasillo olía a aislamiento viejo y algo húmedo, metálico, como secretos olvidados adheridos a las paredes. Me moví rápido. Thomas me había conseguido 5 minutos, 10 si lograba distraer a la seguridad lo suficiente con su coartada y la tarjeta de acceso falsificada que guardaba en el bolsillo para momentos como este. Ya llevaba los guantes puestos. La rejilla junto a la sala de calderas se deslizó con un chirrido satisfactorio, revelando el conducto de ventilación que había revisado horas antes. Metí la mano y saqué el portátil negro, sellado en su funda impermeable. Frío al tacto, intacto. Lo abrí, iniciando un sistema operativo seguro, sin Wi-Fi, sin nube, sin rastreo externo. Solo un nodo aislado que yo misma había programado cuando Vanguard aún estaba activo. Un latido. 2. La pantalla cobró vida. Autenticación requerida. Presioné mi pulgar contra el sensor lateral. Verde. Bienvenida de nuevo, directora C. Exhalé despacio, crují los nudillos. Todos los archivos seguían ahí. Metraje sin editar de Black Horizon, audio de cámaras corporales en Siria, registros internos mostrando cómo Reed había manipulado la cadena de mando, saltándose protocolos y dejando unidades de campo expuestas. Cada mentira que había pintado en el expediente, yo tenía el lienzo original, y esa noche lo colgaría en el centro del salón. Me conecté a la señal de comunicaciones usando la línea cifrada que Thomas había redirigido desde el punto de acceso A o B de la mansión. Un pitido suave confirmó que el proyector estaba activo, reinstalado por el puerto de respaldo en la pared oeste del salón de baile. Una voz crepitó en mi auricular. Comando, aquí Polilla, confirmando receptor encendido. Polilla, mi antigua agente cibernética. No había escuchado su voz en 3 años. ¿Sigues usando mi nombre en clave?
murmuré. Nunca se reasignó, respondió. Demasiados fantasmas asociados. Pensé que tal vez querrías reclamarlo algún día. Sonreí mientras mis dedos volaban sobre el teclado. Preparo la carga. En la señal principal, la estática desapareció. Un zumbido bajo indicó que la conexión se había estabilizado mediante el enlace externo de Thomas. Nadie dentro se daría cuenta hasta que los archivos comenzaran a reproducirse. Para entonces, estarían mirando la verdad cruda de lo que había sido borrado. Polilla, dije. Abre el puerto 12 y refleja el nodo en el bucle de proyección. Hecho. Tienes 180 segundos de buffer. Seleccioné la carpeta Op Vanguard Final LUT a Stream y pulsé enviar. La pantalla cambió. La barra de progreso avanzó. 28%, 47%, 82%. Transmisión completa. La voz de Thomas cortó la señal. Tenemos visuales arriba. Activé la cámara. El salón estaba congelado. Reed, en mitad de un gesto, atrapado en su propia actuación. Detrás de él, la pantalla había cambiado. Ya no había fotos elegidas ni frases patrióticas. En su lugar, un campo de batalla teñido de gris azulado en visión nocturna. Gritos, estática de radio, mi voz dando órdenes. Niños acurrucados en las esquinas mientras mi equipo los sacaba de estructuras derrumbadas. La voz de Reed, clara, aguda, retrasando las órdenes de evacuación. Entonces, mi anulación. Equipo Alfa, muévanse ahora. Protocolo de irrupción. Prioridad civil. Y después, humo negro y silencio. El sonido del helicóptero de evacuación girando hasta aparecer. Vi cómo los invitados empezaban a girarse. Algunos soltaron un suspiro ahogado, otros se quedaron congelados. Teléfonos cayendo otra vez. Helen se puso de pie, con una mano aferrada a sus perlas. Emily miraba fijamente la pantalla. ¿Y Reed? Su rostro palideció. Por primera vez en toda la noche, la máscara se resquebrajó. Cerré el portátil. Presioné el micrófono. Era hora de llevar la verdad de vuelta arriba. El silencio pesa, hasta que rompe la sala. Crucé las puertas del salón de baile como lo había hecho en territorio hostil cientos de veces antes. Deliberadamente, en silencio, sin pedir permiso. La pantalla, sobre el arco floral todavía parpadeaba, bañada en un tono verdoso de imágenes nocturnas. Gritos y conversaciones por radio resonaban desde altavoces ocultos. Cada rostro en la sala había pasado de la cortesía educada a la incredulidad absoluta. Y en el centro de todo, Reed permanecía inmóvil, con una mano cerrada con fuerza a su costado y la otra flotando, como si aún pudiera salvar el control. En la pantalla, la firma térmica de mi equipo brillaba como fantasmas entre las ruinas de una zona de guerra. Entonces llegó el audio, claro, implacable. Reed, mantenga posición. No hay evacuación hasta confirmación. Una pausa. Y luego, mi voz, baja pero firme. Negativo. Presencia civil confirmada. Equipo Alfa, muévanse ahora. El sonido de disparos. Niños llorando. Una mujer sollozando con un gemido desgarrador. Y luego, una imagen que nadie podía manipular. Un niño de no más de 7 años en mis brazos mientras corría entre polvo y fuego hacia un punto de extracción que Reed había rechazado autorizar. Un murmullo de asombro barrió la sala como viento en un campo de trigo. Emily estaba junto al borde de la tarima, inmóvil. Mi madre tenía una mano sobre la boca. Mi padre sujetaba con fuerza el respaldo de una silla como si pudiera salvarlo. El senador Grayson fue el primero en moverse, levantándose con la lentitud de quien calcula cada ángulo. Estas imágenes, comenzó, con voz cuidadosamente neutral, son profundamente inquietantes. Pero dejemos algo muy claro. Nadie en esta sala puede verificar su autenticidad. Un murmullo de incertidumbre recorrió las mesas. No parpadeé. Usted podría, senador, si no hubiera votado ya para sellar los registros del comité el trimestre pasado. Su rostro no cambió, pero sus orejas se tiñeron de un rojo delator. Hoy en día cualquiera puede fabricar imágenes, continuó. Deepfakes, reconstrucciones con IA. No solo me está desestimando a mí, lo interrumpí. Está desestimando a cada operativo que nunca regresó, a cada niño que casi muere por órdenes equivocadas y cobardía en el mando. Grayson abrió la boca para replicar, pero alguien más se levantó primero. Fila de atrás, smoking, credencial de prensa en la solapa, apenas visible.
Directora. Claire Walsh, dijo el hombre con voz clara, y algo en mí reconoció ese timbre. Derek Shaw. Servimos juntos en Anara. Desapareció del radar después de Estambul. Ahora estaba ahí, con una cámara en una mano y una transmisión en vivo ya corriendo en su teléfono. Estas imágenes son reales, dijo, alzando la voz. Yo formaba parte de Vanguard. Ese soy yo. A 10 segundos de la derecha, en la formación de evacuación. Vi a Claire anular una orden que habría matado a todos los civiles en ese almacén. La voz que retrasaba era la de Reed. Él es la razón por la que casi morimos. La sala estalló, ya no en susurros, sino en gritos. Teléfonos se alzaron. Los invitados se abalanzaron hacia la pantalla. La transmisión en vivo envió una notificación a media docena de canales digitales. Última hora. Imágenes de operación secreta exponen encubrimiento político. Reed se movió. Un borrón de tela negra y pánico apenas contenido mientras se lanzaba hacia el proyector lateral. La memoria USB, aún conectada, pulsaba con un tenue brillo azul. Su mano se estiró, pero Thomas fue más rápido. Se interpuso entre Reed y el equipo, frío y firme como un resorte a punto de liberarse. Con una mano cerca de su costado, Thomas dijo, con voz baja pero absoluta. «Siéntese, señor». Su chaqueta se movió lo suficiente para dejar ver la pistola en la cartuchera. Reed se quedó inmóvil. Las cámaras captaron todo. Una vez enterró mi nombre. Esta noche, el suelo se abre bajo el suyo. El ala privada de seguridad detrás del salón de baile era puro ángulo. Molduras metálicas frías, luces antisépticas, baldosas de linóleo demasiado limpias para parecer reales. El tipo de lugar donde las cosas terminan, no donde comienzan. Afuera, los aplausos y la incredulidad seguían resonando como réplicas del temblor que habían causado las imágenes, ahora repitiéndose en los teléfonos de la mitad de los invitados. Dentro, Reed estaba encorvado en un sillón de cuero sintético, con los hombros tensos y la mirada calculadora. Grayson permanecía de pie a un lado, en silencio, con el teléfono en la mano pero sin usarlo. No había dicho una palabra desde que la transmisión se hizo pública. Su carrera se desangraba, y lo sabía. Reed rompió el silencio primero. «Esto es una cacería de brujas», escupió con un tono bajo y tenso. «Le diste demasiado margen. ¿Crees que estas imágenes no se pueden justificar?» Thomas, recargado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, respondió. «Las imágenes son solo el comienzo. Los paquetes de datos, los registros alterados. Tú escribiste esas historias en tiempo real y creíste que nadie lo notaría». El rostro de Reed se torció. «Ella está inestable», dijo señalándome. «Siempre lo ha estado. Black Horizon. La rompió y lo sabes. Desobedeció el protocolo. Actuó por su cuenta en operaciones de campo. Esto no va de verdad. Va de ego». «No», respondí. «Va de fantasmas. De esos que creíste que nunca saldrían de la tierra para alcanzarte». Abrí el archivo en el viejo portátil de campo, uno de 3 que había puesto en custodia física con Moth y su equipo semanas atrás, anticipando exactamente este tipo de consecuencias. «Registro 47B», dije. Marcado 7 minutos antes de la irrupción de Vanguard. Chat interno de operaciones. Presioné reproducir. La voz de Reed crepitó por los altavoces, tomada de los registros de comunicaciones en tiempo real, esta vez sin ediciones. «Dejaremos que el equipo aguante. Si hay consecuencias, ella las cargará. No hay razón para quemar todo el árbol de mando». Otra voz. Alguien de logística. «Esa es una zona civil activa. Aún no estamos seguros». Ella firmó la anulación. «Ella se lleva el peso», levanté la vista. «Mi equipo casi muere porque tú decidiste que mi nombre era una tumba más conveniente que tu propio fracaso de mando». Grayson dio medio paso atrás, su rostro una imagen perfecta de incomodidad moral repentina. Yo no autoricé», balbuceó. «No hacía falta», dije. Solo apartaste la mirada mientras él construía la narrativa. Las sirenas sonaban a lo lejos, no con urgencia, pero sí con un tono definitivo. Afuera, los invitados eran dirigidos con calma a permanecer dentro. Los teléfonos volvieron a vibrar cuando las alertas llegaron de cuentas verificadas de los medios. La directora Claire Walsh revela falsificación de inteligencia federal. Marcus Reed bajo investigación.
Entonces llegó el golpe en la puerta. 2 hombres con trajes oscuros entraron. Sus chaquetas no llevaban insignias, pero sus rostros estaban afilados por la certeza. Uno de ellos, alto y de mandíbula cuadrada, sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. Marcus Reed, dijo con voz clara, está usted bajo investigación federal por obstrucción a la justicia y falsificación de inteligencia de defensa nacional. Reed abrió la boca. Vi cómo se formaba el gesto, la indignación, el enfado, la típica maniobra de desvío de Reed. Pero no llegó, porque detrás de los agentes mi padre estaba en el umbral mirándome. No a través de mí, sino a mí. Su boca se abrió como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Simplemente observó mientras esposaban las muñecas de Reed y le leían el resto de la advertencia. Esta vez, nadie apartó la vista. Antes yo solía quedarme fuera del encuadre. Esta vez, me llamaron al centro. El caos se había retirado como una marea que vuelve al mar. El salón de baile estaba ahora en silencio, salvo por el ocasional tintinear de la cubertería siendo recogida y los murmullos bajos de los invitados que trataban de recalibrar lo que se había convertido aquella boda. Afuera, el atardecer otoñal pintaba el patio con un ámbar suave, las sombras alargándose sobre los adoquines húmedos por la lluvia matinal. La fotógrafa se movía con torpeza cerca del arco floral, cámara en mano, levantándola a medias mientras miraba entre mí y el resto de la familia. Dudó. Luego dio un paso cuidadoso hacia Emily. ¿Quieres solo a la familia directa?, preguntó con voz tensa. Emily ni siquiera la miró. Ella está en esta, dijo con firmeza, volviéndose hacia mí. No fue una actuación. Su voz no tembló. Lo decía en serio. Yo aún sujetaba mi chaqueta cerrada contra el frío, la adrenalina drenándose lentamente de mis extremidades como hielo derritiéndose. El mundo no había dejado de girar tras el arresto de Reed, pero su eje había cambiado. Lo sentía en la forma en que ahora me miraban, no como una pregunta, sino como una respuesta que no sabían que buscaban. Helen estaba a pocos pasos, inmóvil. No había hablado desde que los agentes se llevaron a Reed, pero ahora se acercó. Sus manos se extendieron casi instintivamente, alisando el solapa de mi chaqueta. «Estás arrugada», dijo en voz baja. No respondí. Ella tampoco, pero sus dedos se quedaron un segundo más de lo necesario, suavizando algo invisible. Arthur llegó después, más vacilante. Se veía mayor a la luz del atardecer, casi más pequeño. «Vi lo que hiciste», dijo, mirando hacia mi hombro. «Todo este tiempo no te vi en absoluto. No le di absolución. Solo asentí una vez». La fotógrafa nos indicó que nos colocáramos. Thomas se quedó a distancia, brazos cruzados, con la sombra de una sonrisa. Emily se situó en el centro, el ramo bajo el brazo. Ahora extendía una mano, no solo con cortesía, sino con intención, hacia mí. «Claire», dijo, junto a mí. Me acerqué. La cámara hizo clic. Fue un momento simple, sin trompetas, sin discursos grandilocuentes de reconciliación. Solo 4 personas de pie donde no lo habían estado, juntas en años, todos parpadeando hacia el objetivo como si no supiéramos quién saldría en la foto, pero yo estaba allí, en el centro, presente. Emily se inclinó mientras la cámara se ajustaba para otro disparo. «Gracias», susurró, su aliento cálido, en mi oído. «Por no dejarme casar con una mentira. He asaltado casas seguras. Esta cena me dio más miedo». La cocina de la familia Walsh parecía extrañamente intacta. La luz del sol cortaba el mármol en cuadrados perfectos. Rollos de canela enfriándose en una rejilla. El viejo grifo de latón aún goteaba con su característico clic. Se sentía cálida, pero no solo por el horno. Había una suavidad hoy, algo que no había habitado estas paredes en años. O quizá yo nunca había estado lo suficiente para sentirlo. Me senté al final de la mesa, en el mismo rincón que ocupaba de adolescente. Silenciosa, medio invisible, siempre cerca de la salida. Esta vez no lo elegí yo. Emily sacó la silla y sonrió, asintiendo sin palabras. Thomas se sentó a mi lado, cuello de la camisa desabrochado, manos alrededor de su taza de café como si lo anclara a algo firme. Ahora él también pertenecía aquí, en ese espacio extraño, entre ser operativo y lo que fuera que estábamos aprendiendo a hacer. Enfrente, Helen servía café como si nada hubiera pasado la noche anterior.
como si su hija no hubiera desmontado una tapadera de décadas frente a un senador. Y la élite de Minot Station, los Catskills. Puso una taza frente a mí con cuidado, crema ya añadida, como lo tomaba antes de que la guerra y los protocolos me lo volvieran negro y amargo. Arthur estaba inusualmente callado, untando mantequilla en una tostada como si la precisión importara. De vez en cuando sus ojos se dirigían a mí y luego se apartaban. Hablamos de cosas triviales. El clima, el lugar, cómo el DJ se negó a volver tras el alboroto. Reímos un poco, no a carcajadas, sino con ese tipo de risa que aligera la tensión, sin necesitar remate. Entonces la puerta principal se abrió con un crujido. Pasos pequeños corrieron sobre la madera, y una niña de no más de 7 años asomó la cabeza por la esquina de la cocina con una sonrisa tímida. Pelo claro en 2 trenzas, una cinta azul resbalando por su hombro. «Hola», dijo. Emily se levantó. «Claire, esta es Jenna. Es la sobrina de Matt. Se quedó con nosotros anoche». Jenna se acercó sosteniendo algo pequeño en su mano. Una margarita blanca de tela, con perlitas en el centro. «Mi papá dijo que tú eres la razón por la que volvió a casa», dijo avanzando hacia mí. Se me apretó la garganta. No tomé la flor de inmediato. En cambio, la miré, de verdad, y vi la bondad intrépida de una niña que aún no había aprendido a desconfiar del silencio. Tomé la margarita, la prendí con cuidado en mi solapa y sonreí. «Entonces tu papá es un buen hombre», dije, dándole una palmadita en la mano. Ella sonrió y salió corriendo hacia la sala, la cinta azul ondeando como una cometa. Helen me puso un rollo de canela caliente sin decir palabra, con los ojos brillantes pero firmes. Sostuve el café con ambas manos. No me temblaba. Por primera vez en años, no sentí que debía justificar mi lugar en esta mesa. Simplemente existía y eso bastaba. Thomas me dio un suave codazo, su voz baja pero directa. «¿Alguna vez pensaste en escribir tu historia?» Lo miré. «Porque ahora vuelve a ser tuya». La historia casi me borra. Aprendí a escribir en tinta. La rotonda de mármol brillaba con la luz de la mañana, cada rayo iluminando las placas de bronce a lo largo de las paredes curvas, destellando como brasas enterradas mucho tiempo. No había pancartas ni orquesta, solo un modesto podio de madera, una bandera a media asta y un público que no necesitaba espectáculo para entender la solemnidad. Filas de sillas plegables llenaban el espacio, la mitad ocupadas por uniformes, la otra mitad por civiles cuyos ojos guardaban historias que nunca pondrían en palabras. Me quedé detrás del podio con ambas palmas firmes contra la madera, anclándome. Un micrófono zumbó suavemente antes de quedarse en silencio, esperando. «Nunca necesité que mi nombre apareciera en el informe», dije, con la voz calmada, pero firme. «Necesitaba que las personas que salvé vivieran. No hubo aplausos, no todavía. Solo quietud, todos inclinándose hacia adelante. Durante años permanecí en la sombra, no porque tuviera miedo, sino porque el trabajo lo exigía. Y porque creí, tal vez erróneamente, que las personas más cercanas a mí podían vivir sin saber en quién me había convertido». Bajé la mirada un instante, y luego volví a alzarla. Ese silencio protegía misiones, pero también protegía mentiras. Y cuando la verdad se volvió incómoda, para algunos fue más fácil borrarme que enfrentarse a lo que realmente había pasado. Pero la verdad tiene peso. No se desvanece. Espera. Y tarde o temprano, aterriza. En la segunda fila vi a Thomas, con las manos entrelazadas frente a él y la mirada firme. A su lado, Emily sostenía su teléfono, la luz roja parpadeando mientras transmitía el momento en vivo en su podcast. Detrás de ellos, dispersos entre la multitud, reconocí fragmentos de mi pasado. Antiguos operativos de Vanguard, sentados sin rango, pero no sin respeto. Un gesto de cabeza de Mott. Un pequeño saludo de Jenna. Rostros endurecidos por el silencio, ahora finalmente reconocidos. Metí la mano en el bolsillo interno de mi blazer y saqué el metal. No la réplica, el original. Carmesí y plata, marcado por el tiempo, la espera injusta y la memoria. Me dijeron que Vanguard no existía, que lo que hicimos no tenía nombre. Hoy, eso cambia. Me giré y señalé la placa recién descubierta en el muro conmemorativo. Un sello de bronce tallado brillaba ahora donde antes solo había un espacio vacío, grabado en piedra. Operación Vanguard. División Horizonte Negro.
confirmada y archivada 2023 hubo una pausa y luego un leve movimiento. El primero en ponerse de pie fue un joven agente con uniforme de gala. Se incorporó lentamente, saludó con formalidad impecable y dijo unas palabras que no escuchaba desde hacía años. Bienvenida a casa, directora. Los demás lo siguieron. Uno a uno, una ovación de pie. Sin fanfarrias, solo el sonido constante de zapatos contra el suelo y manos encontrándose en un aplauso firme. No era triunfo, no era venganza, era reconocimiento. Bajé del podio y caminé por el borde de la rotonda, pasando junto al muro donde los nombres viven para siempre. El mío estaba ahora cerca del centro. No en negrita, no subrayado, pero inamovible. Debajo, en una letra más fina. A veces el silencio salva vidas, pero la verdad salva naciones. Exhalé despacio. No borrada, no olvidada. Solo escrita, finalmente, con tinta. Alguna vez él enterró mi historia bajo líneas tachadas y falsos informes. Pero al final, Claire se mantuvo a plena luz del día, su nombre grabado en piedra, mientras el suyo quedaba estampado en una orden de arresto. La justicia no rugió. Susurró en cada saludo, en cada verdad recuperada. Como la nota final de un himno largo tiempo silenciado, cuando la verdad por fin sonó, toda la sala se levantó para escuchar. Si esta historia te conmovió, dale like, comparte y suscríbete. Luego deja tu comentario. Escribe 1 si sentiste que te viste reflejado en la lucha de Claire o 2 si crees que aún queda más por contar.